Saludos, señores, al comenzar esta nueva edición del Telediario Internacional de Televisión Española, que comenzará hoy ocupándose de ese confuso episodio que ha supuesto la huida de 26 cubanos a bordo de un barco que, según las autoridades cubanas, secuestraron y en el que habrían matado, según estas mismas fuentes, a un oficial. No se ha confirmado este extremo, no está claro que haya muerto nadie, pero sí se sabe que los 26 cubanos que huyeron en el barco han llegado ya a las costas de Florida, en los Estados Unidos. Lo han hecho al puerto de Cayo Hueso, al sur de Florida, en ese barco que ven, ese guardacostas estadounidense que los recogió en alta mar cuando la embarcación en la que huyeron estaba hundiéndose. Les hablaremos de este confuso episodio y de otro más, el último por ahora, una nueva escapada de los 14 miembros de una familia, esta vez en un avión fumigador que también ha aterrizado en Florida. A ello vamos. Antes vean los titulares de las otras noticias destacadas del día. El presidente argentino Menem se muestra ahora partidario de expulsar al embajador iraní al conocerse la orden judicial de detención de 4 diplomáticos iraníes supuestamente implicados en el atentado antijudío de julio. El jefe de los cascos azules en Bosnia amenaza con pedir una nueva intervención de la OTAN si no se respeta el alto el fuego en Sarajevo. A la antigua Yugoslavia han viajado este miércoles 2 ministros españoles, Solana y García Vargas. El líder palestino Arafat y el primer ministro israelí Rabin acuerdan aumentar sus contactos para acelerar la extensión de la autonomía palestina y la convocatoria de elecciones. Más de 20.000 personas abandonan sus hogares en una zona residencial de Paterna, en Valencia, ante el avance de un violento incendio. Y no es el único que arde en estos momentos en España. El episodio del barco cubano secuestrado en el puerto de Mariel y cuyos 26 ocupantes han alcanzado ya las costas de Florida con la ayuda de una patrullera estadounidense no es el último que se conoce. Toda una familia ha huido de la isla a bordo de un avión de fumigación, diferentes formas para un mismo objetivo. Los 26 cubanos procedentes del 4º barco secuestrado en Cuba estos últimos días acaban de desembarcar en Cayo Hueso, Florida, tras haber sido recogidos ayer en alta mar por los guardacostas norteamericanos. Los refugiados han sido reclamados por el gobierno de Fidel Castro, que les acusa de haber asesinado al capitán del barco y herido a 4 de sus tripulantes. Una versión contestada por el responsable de los guardacostas, quien manifiesta que probablemente es un error, ya que los cubanos aseguran no haber matado a nadie. Al parecer, el capitán supuestamente asesinado está entre los refugiados que, presumiblemente, echaron al mar a la tripulación para hacerse con el barco. Horas antes, otros 14 cubanos llegaron a Florida a bordo de una avioneta fumigadora. El gobierno norteamericano no espera una entrada masiva de cubanos, tal como amenazó Fidel Castro, pero la aceptación continuada de refugiados puede tener consecuencias en la política de Clinton sobre Haití, ya que amplios sectores de activistas y de liberales demócratas pueden aprovechar esta ocasión para forzar la entrada de los más de 20.000 haitianos retenidos en Guantánamo. El Departamento de Estado, que se ha mostrado preocupado por la violencia de este secuestro, deberá decidir ahora si acepta a los 26 cubanos o los devuelve para ser juzgados en su país. El presidente de Argentina, Carlos Menem, afirma ahora que está a favor de la expulsión o la retirada del embajador iraní en Buenos Aires. Menem ha hecho estas declaraciones tras conocerse la orden judicial de detención de 4 diplomáticos iraníes por su presunta relación con el atentado contra un centro judío en la capital argentina. Estos son los 4 diplomáticos sobre los que pesa una orden de detención internacional dictada por la justicia argentina por su presunta vinculación con el atentado del 18 de julio. Las investigaciones del juez Juan José Galeano implican además a otros 3 diplomáticos que en la actualidad son empleados en la embajada iraní en Buenos Aires. Esas pruebas nos llevaron a disponer el auto de procesamiento de 3 personas, que es lo que se denomina, o que ustedes le han denominado, la conexión argentina. Según las investigaciones judiciales, en la acción terrorista podrían estar implicados otros exdiplomáticos iraníes. El Ministerio de Exteriores iraní ha enviado una nota de protesta al gobierno argentino.
Teherán niega la implicación de sus 4 funcionarios en la explosión y asegura que se encontraban fuera del país el día del atentado que costó la vida a un centenar de personas y heridas a más de 150. En México empiezan a conocerse algunas de las resoluciones adoptadas por la Asamblea Popular convocada por la guerrilla del Ejército Zapatista en plena selva de La Candona, en el estado de Chiapas. Una de esas resoluciones pide un voto de castigo contra el PRI, el partido en el poder desde hace 65 años. Una petición que hacen a tan solo 11 días de las elecciones presidenciales. Además, los asambleístas han pedido la formación de un gobierno de transición que se encargue, tras las elecciones, de abrir un proceso constituyente. La mayoría de los delegados, 6.000 llegados de distintos puntos de México, demandan la desaparición del partido de Estado, como llaman al PRI, y para ello proclaman la necesidad de lo que ellos llaman una cruzada popular. Todos dicen que ha sido una muerte anunciada, la del senador colombiano Manuel Cepeda, asesinado en pleno centro de Bogotá. Manuel Cepeda era el único representante comunista en el actual Senado colombiano y su muerte ha recibido la condena unánime de toda la sociedad colombiana. Los sicarios que acabaron con la vida de Manuel Cepeda utilizaron un método habitual en Colombia. Según testigos presenciales, interceptaron su coche y dispararon contra el senador, rematándolo en el suelo. Para el hijo de Manuel Cepeda, el responsable indirecto de este asesinato es el propio Estado colombiano, que hizo oídos sordos a las denuncias de su padre y no protegió su vida. Mi papá había denunciado el año anterior una campaña muy elaborada por parte del alto mando militar contra los dirigentes del Partido Comunista. Manuel Cepeda era el único representante comunista y de la Unión Patriótica en el Senado colombiano. Esta coalición de izquierdas ha sufrido desde su creación, hace 10 años, el asesinato de más de 2.000 de sus miembros. El propio Cepeda denunció en repetidas ocasiones una campaña de la extrema derecha. Son las fuerzas de la ultraderecha fascistas que siguen actuando con tolerancia de altos mandos del ejército. ¡Exigimos castigo! La condena de este nuevo atentado ha sido unánime. Los violentos no van a pasar en este país. Por el momento nadie se ha responsabilizado de este atentado, aunque fuerzas policiales sospechan de un grupo paramilitar de extrema derecha. Colombia sin guerrillas. El alto al fuego sigue sin respetarse en Sarajevo. En solo 24 horas al menos 400 granadas y morteros han caído en la zona de exclusión de Sarajevo o en sus cercanías, según fuentes de la ONU. Al parecer, y pese a la prohibición expresa, tanto las fuerzas serbias como las del gobierno bosnio estarían utilizando artillería pesada desde posiciones dentro de la zona de exclusión. Ante el peligro de que la situación se deteriore aún más, el comandante de las Fuerzas de Naciones Unidas en Bosnia, el general Rose, ha advertido a las dos partes que de continuar estos bombardeos se utilizarán todos los medios para pararlos, incluido un nuevo ataque aéreo de la OTAN. Y esta es, por cierto, la primera vez que el general Rose amenaza con pedir la intervención de la aviación de la OTAN contra el ejército del gobierno bosnio. Este es el general. Para conocer sobre el terreno la situación del conflicto, han partido hacia Móstar este mismo miércoles 2 ministros españoles, el de Exteriores, Solana, y el de Defensa, García Vargas. La visita a Móstar de los ministros Solana y García Vargas es la primera que realizan representantes de un gobierno europeo desde que la capital de Herzegovina está bajo administración internacional. Los ministros mantendrán un primer encuentro en Medjugorje con la plana mayor de la agrupación Córdoba, que se encarga de la reconstrucción de Móstar. Y será mañana cuando se entrevistarán con el administrador de la ciudad, enviado por la Unión Europea, y con los alcaldes de los sectores croata y musulmán. Pero la visita es también de apoyo al contingente español. Como saben ustedes, las tropas españolas han estado en Móstar desde hace ya mucho tiempo y por lo tanto tienen un conocimiento, una experiencia y una entrega ya a la solución de los problemas de Móstar más que acreditada. García Vargas indicó también que España mantiene su oferta de enviar los F-18 para el control aéreo de la zona. La oferta está sobre la mesa y la pretensión que tenía el Ministerio de Defensa era el que los F-18 españoles estuvieran con aviones del mismo tipo para resolver los problemas logísticos en un sistema de reparto de la carga. El gobierno español cree que las Naciones Unidas deben mantener la presión sobre los serbios de Bosnia para que acepten el plan de paz. Los incendios que asolan estos días España no solo están provocando grandísimas pérdidas ecológicas, sino pérdidas humanas también, y también alarman la población. Ese es el caso de este miércoles. 20.000 personas han tenido que ser evacuadas en Paterna, en Valencia,
y en varias urbanizaciones también en el Montseny catalán. Además, el incendio de Yeste, en Albacete, ya ha consumido 4.000 hectáreas forestales. El viento de poniente de hasta 70 km por hora dificulta las tareas de extinción del incendio declarado en La Cañada, Paterna, una zona residencial a 10 kilómetros de Valencia. Este ha sido uno de los chalés que se ha visto afectado por el fuego. La Cañada es una de las urbanizaciones más próximas a Valencia y en verano llega a acoger a un total de 120.000 veraneantes. El terreno seco y las extensas pinadas de la zona han provocado la rápida propagación del fuego. Al lado de la vía se ha encendido un pino y digo, pues ya está, pasa aquí volando. Y del viento la pasa a los pinos y automáticamente nosotros corriendo y ese ya estaba ardiendo. Hemos cogido a las dos mujeres viejas, mayores, las hemos metido en el coche y nos hemos marchado. Digo, dejamos el chalet como esté y ya veremos lo que pasa. Al menos 3 urbanizaciones han sido evacuadas de forma voluntaria ante la cercanía de las llamas. Porque yo en concreto estaba trabajando y me han llamado para evacuar a mi hija de la guardería. Y ha debido ser muy rápido, ha debido ser por allí, por el Barranco Rubio, algo por el estilo. Otro incendio permanece activo entre Alcublas y Altura. El fuego afecta a la Sierra Calderona, un paraje de gran valor ecológico. Nos hemos metido en una zona para ir mojando por la cuba lo que podíamos y nos ha acercado el fuego y casi nos quedamos allí. Los 2 incendios han sido intencionados, según el conseller de Administración Pública de la Generalitat Valenciana, Lluís Berenguer. En Cataluña se han producido hoy más de un centenar de incendios. El fuego ha obligado a desalojar varias urbanizaciones y un camping situados en la zona del Parque Natural del Montseny, entre Barcelona y Gerona. Las poblaciones más afectadas han sido las de Gualba y Breda, donde han ardido algunas casas. El fuego se ha desbordado y pues materialmente no hemos tenido tiempo de reaccionar. Incluso ha llegado a las casas, está cerrando todo el mundo, aquí hay un fuego también, aquí en esta casa, o sea... Las llamas, que han devorado ya unas 700 hectáreas de robles y alcornoques, avanzan sin control hacia Arbúcies, Breda y Riells, en 2 frentes de varios kilómetros. Los bomberos temen que puedan formar un gran incendio al unirse con otro declarado esta tarde en Santa Coloma de Farnés, visible desde Gerona a unos 20 kilómetros. Se ignoran de momento las causas de estos incendios, pero según un informe de la Policía Autonómica, la 1/4 parte de los ocurridos este verano se debieron al paso de conducciones eléctricas y casi la mitad fueron intencionados. El conflicto del Bonito continúa. Pescadores españoles han denunciado este miércoles por primera vez a 2 barcos, también españoles, por emplear redes ilegales en la pesca del Bonito. Los 2 barcos que fueron denunciados por el resto de la flota del Cantábrico, el Vare y el Ostadar, que tienen su base aquí en el puerto guipuzcoano de Pasajes, zarparon el pasado sábado después de que cambiaran las redes que traían por otras reglamentarias. En este momento se encuentran faenando en alta mar. De hecho, la flota de bajura del Cantábrico, que ha vuelto a avistar a estos 2 barcos en la zona de pesca de Túnidos, ha presentado una nueva denuncia ante las administraciones central y vasca, acusando a los 2 arrastreros de emplear redes pelágicas prohibidas en España. Los representantes de la flota artesanal del País Vasco han asegurado que estos 2 barcos no son los únicos con pabellón español que faenan con artes ilegales, por lo que no descartan que se produzcan nuevas denuncias contra estos barcos que pertenecen a la flota de altura. El patrón del Ispizúa, Uribarri, considera que este es un hecho aislado por parte de la flota bonitera del Cantábrico, una flota que en las últimas semanas, según señalan todos los marineros llegados a puerto, ha visto cómo han disminuido el número de sus capturas. Según los patronos de los barcos cántabros y vascos atracados en el puerto de Gijón, las 2 embarcaciones sorprendidas pescando ilegalmente fueron convencidas para que regresaran a puerto ante la presión ejercida por más de 30 embarcaciones concentradas en la zona. Creían que tenía licencia para trabajar al pelágico y no es así. O sea que más o menos el patrón del barco estaba o medio engañado por el armador, porque él decía, yo tengo licencia y enseño. Entonces han ido a tierra y mismamente el presidente de Fuenterrabía les ha dicho, esa licencia no existe. Las embarcaciones sorprendidas faenando ilegalmente son Vare y Ostadar, con base en la localidad guipuzcoana de Pasajes. El Rainbow Warrior vuelve después de 8 días al puerto de La Coruña. El guerrero del arco iris no viene a reposar sino a una escala técnica. No trae la alegría de las velas desplegadas, porque en definitiva viene y va para una guerra. Pero una de las cosas que nos ha sorprendido ha sido la violencia de la Armada francesa y la actitud que tienen de defender los intereses de su flota por encima de cualquier legalidad. El portavoz de la organización ecologista ha manifestado que la flota bonitera española decidió cortar las redes, legales o ilegales, de los pesqueros franceses si ellos y las patrulleras de su armada siguen haciendo caso omiso de las normas comunitarias. Xavier Pastor ha señalado que Greenpeace no realizará actos de violencia, pero sí decomisará volantas ilegales.
Precisamente este miércoles ha regresado a puerto el segundo barco británico que había sido denunciado por los boniteros españoles por utilizar redes ilegales, aquellas que tienen una longitud mayor a los 2,5 kilómetros. Esta situación ha provocado la irritación de los boniteros británicos que critican al gobierno de Major por no defender sus intereses. De momento no hay sanciones contra los barcos británicos que incumplen las reglas, pero sí advertencias. Se les hace volver a puerto y rectificar la medida de sus redes, lo que ha provocado un gran enfado de los pescadores contra la propia Armada británica. El Alice Louise es el segundo barco que ha tenido que regresar. Sus pescadores piden que se les deje vivir y las cofradías acusan a las dos patrulleras británicas de defender intereses españoles. Lo cierto es que las redes del Alice Louise fueron inspeccionadas por la Marina y por un experto comunitario y confirmaron que no cumplían las normas. A pesar de ello, las cofradías han pedido una entrevista con el gobierno y los políticos de la oposición critican a la administración diciendo que hacen el trabajo sucio de los españoles. Algunos medios de comunicación presentan hoy al Alice Louise como una víctima de la guerra del Bonito. Y hoy el periódico El Independent asegura que algunos pesqueros irlandeses o británicos se han provisto de rifles por si son atacados de nuevo. Nuevo atentado terrorista la pasada madrugada en Bilbao, en el País Vasco español. Una bala acabó con la vida del joven Antonio Díaz Losada, quien contaba con antecedentes policiales por tráfico de estupefacientes. Las sospechas de la policía apuntan a que ha sido obra de la banda terrorista ETA, cuyos miembros asesinaron el pasado 27 de julio en San Sebastián al empresario José Manuel Olarte, también señalado por ETA como supuesto traficante de drogas. El líder palestino Yasser Arafat y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, se han reunido este miércoles en el puesto fronterizo de Erez, fronterizo entre los dos territorios que administran. En el ambiente previo a la reunión ha habido más bien suspicacias creadas por el reciente acuerdo entre jordanos e israelíes y también por la pésima situación económica de los territorios de Gaza y Jericó. Ha sido el primer apretón de manos entre Rabin y Arafat sobre el terreno, en una base militar dentro de la autonomía de Gaza. Durante el encuentro, que ha durado casi 2 horas, ambos se han comprometido a acortar las diferencias que todavía les separan y a verse más a menudo. Hemos decidido, ha dicho Rabin, que los dos comités, palestino e israelí, se reúnan el próximo lunes en este mismo lugar para iniciar los primeros pasos sobre la transferencia de poderes y, por supuesto, las elecciones. Arafat, visiblemente satisfecho, asegura que se han puesto de acuerdo en minimizar las diferencias, empezando por Jerusalén y la cuestión económica. Como gesto conciliatorio, horas antes de este encuentro, el presidente del Estado de Israel concedía el indulto a 8 mujeres palestinas en cárceles israelíes. Arafat agradeció también la puesta en libertad por orden de Rabin de varias decenas de presos que, coincidiendo con la entrevista, llegaban hoy a Gaza. El estado de emergencia está a punto de ser decretado en Nigeria. Las presiones de los huelguistas del sector energético han puesto al gobierno militar del general Abacha entre la espada y la pared, y es que los trabajadores piden la dimisión del gobierno y la restitución del presidente electo, Abiola, como condición para volver a las fábricas. Cualquier resto de basura es bueno para hacer fuego. La huelga del sector energético dura ya 6 meses en Nigeria. Desde entonces, la población recurre a basureros y fábricas de madera en busca de material combustible. En esta cocina improvisada, un joven se prepara la comida. Ante la escasez de gasolina, unas pocas virutas de madera le bastan y le sobran para encender la fogata. Como él, miles de nigerianos están sufriendo los rigores de la crisis política en Nigeria. Desde junio del año pasado, fecha de las elecciones presidenciales, las huelgas en el sector industrial se han sucedido sin interrupción. Todas con el objetivo de forzar la dimisión del gobierno militar y la entrega del poder al vencedor de los comicios del 93, el socialdemócrata Abiola. En esta ocasión, incluso los sindicatos aseguran que mantendrán el paro hasta que el régimen militar de Abacha abandone el poder. Mientras, los enfrentamientos entre la policía y los partidarios de la democracia se han cobrado ya 100 de muertos. Les vamos a mostrar las imágenes de un accidente, impresionante accidente de aviación, en el que sin embargo, y menos mal, no se han producido víctimas mortales. Van a ver el avión, verdaderamente increíble. El avión, un Aerobús 300, se estrelló contra la pista de aterrizaje del aeropuerto surcoreano de Jeju.
El aparato quedó inmediatamente envuelto en llamas, pero los bomberos hicieron su trabajo con celeridad. Al parecer, el accidente fue provocado por los fuertes vientos de tifón que azotan estos días las costas de Corea del Sur. Pudo ser una tragedia, pero milagrosamente no ha sido así. Los argumentos de una sentencia judicial han provocado en Alemania un extraordinario escándalo. La sentencia dictada por un tribunal regional es sumamente blanda, incluso tolerante, con un líder nazi que niega el holocausto judío. Excepto la extrema derecha alemana, todos los partidos políticos y el propio primer ministro Helmut Kohl la han criticado con dureza. El principio constitucional de que los jueces son independientes y solo están sujetos a las leyes había llevado a la clase política alemana hasta ahora a no pronunciarse por regla general públicamente sobre decisiones judiciales controvertidas. De mayor escándalo judicial de los últimos años han calificado, sin embargo, políticos alemanes la sentencia contra el presidente de un partido de extrema derecha. Günther Decker fue condenado en junio a 1 año en libertad condicional por negar públicamente el holocausto judío. La suavidad de la pena ya fue criticada entonces, pero lo que ha provocado la indignación son las razones hechas públicas ahora, esgrimidas por los jueces para su dictamen. Decker es considerado como un padre de familia íntegro de gran inteligencia y principios firmes que dedica mucho tiempo y energía a la defensa de sus convicciones políticas. De bofetada a todas las víctimas del Holocausto, ha calificado la ministra de Justicia la sentencia, en la que también puede leerse: hay que considerar que Alemania todavía está sometida a reivindicaciones de todo tipo por la persecución de los judíos, mientras que los crímenes contra la humanidad de otros pueblos no son castigados. La Fiscalía ya ha interpuesto recurso, la única manera de que esta escandalosa sentencia pueda ser revocada. Mala noticia, malísima noticia para la economía portuguesa. Según cifras oficiales del Instituto de Empleo, el número de desempleados ha aumentado un 16% en el pasado mes de julio en relación al mismo mes del pasado año. La población activa de Portugal está formada por 4,5 millones de personas. El paro afecta al 8,5%. El número de inscritos en centros de empleo aumentó en julio un 16% con respecto al mismo mes del año pasado, según el Instituto de Empleo. El mayor incremento, con un 32%, correspondió a Azores y Madeira. Estas cifras, en un país que tenía el paro más bajo de Europa, preocupan sobre todo porque el incremento es paulatino. 12% en abril, 16% en mayo, 17% en junio con respecto al 93%, lo que sitúa el índice de paro en el 8,5% de la población activa, cuando el año pasado era del 5,3%. Los sindicatos consideran poco rigurosa esta encuesta porque excluye a la población que no buscaba activamente empleo durante la celebración de la misma o a los que trabajaron en precario en la última semana, y evalúan el índice de paro en más del 10%. Cifra inferior todavía a la de otros países europeos, que se produce en un año turísticamente bueno que obedece a cierre de empresas y a menor inversión extranjera, descubren países más baratos de África y de Asia, y al tiempo que aumenta la protesta social, especialmente en el Alentejo, la región más pobre de Europa, en donde además de paro hay muchos parados que no cobran subsidio de desempleo. Fermín Cacho e Isaac Viciosa han sido coronados en Helsinki como campeón y subcampeón de Europa de los 1500 metros libres. La ceremonia de imposición de medallas se ha realizado un día después de la prueba que confirmó el excelente momento en que se encuentran los mediofondistas españoles. Abel Antón, el otro oro español campeón de Europa de los 10.000 metros, intentará clasificarse para la final de los 5.000. Fermín Cacho e Isaac Viciosa han recibido esta tarde en la cuarta jornada de los Campeonatos de Europa sus medallas de oro y plata de los 1500 metros. Los dos atletas españoles han dedicado la jornada a descansar y a cumplir con sus compromisos con los medios de comunicación y con las numerosas fans que desde ahora tienen en Finlandia, país donde se aprecia como en pocos sitios la carrera a pie. Ambos participarán las próximas semanas en las reuniones que quedan del Grand Prix. Cacho con la intención de mejorar el récord de España de los 1500 que se le ha resistido en las dos últimas temporadas. Para el soriano, el futuro empieza ahora mismo. Yo creo que está por correr los mítines, ¿no? Zurich, Bruselas, hacer una gran marca, quiero mejorar la marca que tengo y por supuesto luego el mes de septiembre va a ser para descansar y lógicamente preparar el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta, que casi lo más inmediato que hay. 5.000
En el Deportivo de La Coruña se está repitiendo el caso que enfrenta a Romario con el Barcelona. Mauro Silva ha sido el único jugador brasileño que ha cumplido con su compromiso y ha llegado este miércoles a Galicia. Bebeto, el otro brasileño del Deportivo, ha decidido prolongar sus vacaciones, lo que ha motivado la suspensión de la presentación oficial del equipo. Por su parte, Romario ha manifestado desde Brasil que no regresará a España antes del día 20. Mauro Silva, fiel a su imagen de hombre esforzado y cumplidor dentro y fuera del campo, ha sido el primer brasileño en sacudirse la resaca de campeón mundial y se ha presentado en La Coruña, solo. Yo intenté hablar con Bebeto, no pude hablar con él ayer, ¿no? Y bueno, yo pensé que venía conmigo en el vuelo y infelizmente no ha venido. Ha llegado incluso a tiempo de participar en la presentación oficial del equipo y en un homenaje a los mundialistas que debería estar celebrándose a estas horas. Los cielos echaron una mano a la directiva, que pudo suspender el acto a causa de la lluvia. Los aficionados, que siguen haciendo cola para sacar el abono de la próxima temporada, piden para Bebeto una mano dura extraña a las formas del club. Desde hace una hora el Consejo del Deportivo está reunido para ver si hace caso a la afición o a la tradición. La prensa brasileña especula con que Bebeto se acercará a mediados de la próxima semana y con que Romario podría alargar más allá del día 20 la cruzada benéfica que lo retiene en su país. Y terminamos con música y con ballet. La espada de Tirant lo Blanc, el legendario héroe de las novelas de caballería del siglo XV, vuelve a desafiar a sus enemigos. Tirant lo Blanc es el protagonista de una coreografía que se acaba de estrenar y con gran éxito en San Petersburgo. La espada de Tirant lo Blanc vuelve a desafiar a sus enemigos. Reyes tiranos, damas malvadas y duendes enigmáticos se enfrentan a este caballero andante que en medio de la lucha acabará en brazos de una dulce infanta. Aventuras que 5 siglos después de su publicación han sido llevadas a escena por un coreógrafo ruso y una compositora catalana. Vi enseguida toda la posibilidad de escenas que tiene, que regala, que inspira, porque hay romanticismo, idealismo, erotismo, pasión, una cantidad de cosas que están escritas en este libro que son perfectas para un escenario. Existe un sentimiento que nos une a todos, el amor. Con este sentimiento me acerqué a este espectáculo, porque amo apasionadamente la tierra en la que se creó esta obra. Este primer ballet de Tirant lo Blanc no se detendrá en San Petersburgo. Alemania, Estados Unidos, Francia y España figuran también en el calendario de este incansable caballero medieval. Es la primera vez que Tirant lo Blanc se convierte en figura de ballet, con inspiración española además. Con ello hemos terminado. Aquí están ahora los titulares de esta edición de nuestro telediario de hoy. Llegan a las costas de Florida los 26 cubanos que huyeron de la isla después de secuestrar un barco, pero hay dudas sobre la acusación cubana de que hubieran matado a un oficial de la Marina. El presidente argentino Menem se muestra ahora partidario de expulsar al embajador iraní al conocerse la orden judicial de detención de 4 diplomáticos iraníes supuestamente implicados en el atentado antijudío de julio. El jefe de los cascos azules en Bosnia amenaza con pedir una nueva intervención de la OTAN si no se respeta el alto el fuego en Sarajevo. A la antigua Yugoslavia han viajado este miércoles 2 ministros españoles. El líder palestino Arafat y el primer ministro israelí Rabin acuerdan aumentar sus contactos para acelerar la extensión de la autonomía palestina y la convocatoria de elecciones. Más de 20.000 personas abandonan sus hogares en una zona residencial de Paterna, en Valencia, ante el avance de un violento incendio. Y no es el único que arde en estos momentos en España. Ciertamente, 10 veces más que el año pasado es lo que se ha quemado ya en lo que llevamos de verano, un verano tremendo en nuestro país en los incendios. Nada más, volvemos mañana a ver si les hablamos de que ya hemos apagado alguno. Adiós, hasta mañana.